Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, antes Hola. que nada, agradecerle por esta oportunidad, agradecerle a Unplan, agradecerle a Editorial Planeta por estas charlas de diván que vamos a tener. Sí, Qué lindo exactamente. nombre, ¿no? Es como se va cerrando un ciclo. Es cierto porque la primera vez que nos acercamos a un teatro para hablar con la gente, para responder sus preguntas, lo hicimos con ese nombre, ¿no? Charlas de diván. El intento era justamente el de poder hablar un poco, poder conversar con la gente a partir de sus preguntas, pero usted sabe, Carlos, que la propuesta ha sido siempre pensar juntos, ¿sí? El, Absolutamente. Yo creo que en una época tan signada por la opinión, me parece importante que apostemos al pensamiento más que a la opinión. Sabe que yo tengo esta idea, ¿no? Eh, Argentina atravesó, y sobre todo nuestra generación, ha atravesado momentos donde opinar estaba prohibido, donde la opinión podía costar la vida. Estoy pensando en aquellos años infames de la dictadura. Y entonces habíamos decidido que teníamos que guardar nuestras opiniones durante muchos años, 7 años duró aquello, y cuando por fin recuperamos la democracia y recuperamos la posibilidad de decir lo que nos parecen las cosas, bueno, me parece que se abrió una compuerta que dio salida, ni más ni menos que a eso, ¿no? Al derecho que uno tiene de volcar su opinión. Ujú. Pero creo yo que peligrosamente, digamos, salió la opinión en una estampida tal que se llevó por delante al pensamiento y que hoy escuchamos muchas más personas opinar que personas que dicen lo que piensan, dicen lo que opinan, no lo que piensan. Y mientras que la opinión a veces está teñida de una cuestión puramente emocional, pasional, ideológica, el pensamiento requiere de otra mirada, requiere de otro tiempo. El pensamiento es más lento que la opinión, porque el Ujú. pensamiento requiere poder articular muchas variables, mientras que la Ujú. opinión es simplemente yo digo lo que me pasa y no necesito más que un segundo para responder. A veces, para contestar desde el lugar del pensamiento, uno tiene que tomarse un tiempo que, sobre todo en los medios de comunicación o en las charlas públicas, un Ujú. tiempo al que todos parecemos temerle, ¿no? Por ejemplo, a alguien le hacen una pregunta y si tuviera la osadía de quedarse callado durante 15 segundos, esperando a ver qué le dice su pensamiento, qué idea le viene, qué comparaciones está haciendo su sinapsis cerebral, ¿no? Está comparando una cosa con la otra, a ver qué es lo más óptimo para decir, todos se asustan, ¿no? Sí, Y sí, sí, parece nos que... come el león. Exactamente. Entonces me parece que es una linda oportunidad esta de invitarnos a pensar juntos, Carlos, y que Absolutamente. ojalá aquellos que están mirando también se sumen a estas ideas que volquemos, que no necesariamente van a ser certeras, pero sí van a ser surgidas del pensamiento. Claro, bueno, en esta revisión de cada uno de sus libros, como Ujú. ya han sido presentados en otra oportunidad, justamente lo lindo es que sean como disparadores de los estímulos que han tenido en su momento y de los que pueden volver a tener ahora para ver qué pensamientos nuevos en este momento le traen. Hoy me Sí, gustaría hablar de palabras cruzadas, si le parece. me encanta, me encanta, me encanta. Un libro que usted sabe que quedó, nosotros decimos en la editorial, un poco en broma, que quedó como el hijo del medio, ¿no? Que quedó allí atrapado entre su hermano mayor, que fue Historias de Diván, el primero de los libros, que además fue muy exitoso, y quedó allí palabras al que por suerte también le fue muy bien, pero yo siempre sentí que había quedado un poco relegado por ¿Así? la luminosidad que había tenido Historias de Diván, ¿no? Y es un libro Ah. que a mí me gusta especialmente, Palabras Cruzadas. Sí, 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 es muy, muy fuerte, muy, muy interesante.
y sobre todo porque, no sé si estoy equivocado, pero en este momento usted mismo está como resignificando mucho el valor de la palabra, a partir de lo Sí, que me está diciendo, de opinar o de pensar respecto de cualquier cosa que uno diga. sí, y además porque estamos en un momento de reedición de ese libro de Palabras Cruzadas, en una edición eh, revisada, justamente, ¿no? Es decir, como autor he querido releerlo 12 años después, Ujú. releerlo, si se quiere agregarle mucho, mucho, sobre todo algunas cuestiones teóricas que antes no estaban, Ajá. porque en el primer libro, en Historia de Iván, salimos como pidiendo permiso, ¿no? Es decir, era un público que no se había construido todavía, el de él, el público que lee un caso clínico, y entonces no sabía yo bien hasta dónde podía avanzar con las cuestiones teóricas. Claro. Tantos años después me he animado a interrumpir momentos de los casos de Historia de Iván con algunas páginas un poco más teóricas, un poco más que apuntan al pensamiento o a la explicación de los mecanismos inconscientes, de los mecanismos del psicoanálisis. Además Ujú. que esta nueva edición tiene un caso más, ¿no? Se agrega un Sí. caso nuevo, pero sobre todo he estado revisando el libro y me he permitido pensar bastante con respecto a la palabra. Ujú. Bueno, arranca la bajada del libro de dolor a la verdad. Sí, porque es el camino del análisis, Carlos. Es el camino del análisis. Por lo general, un paciente llega al consultorio porque está atravesando un momento de dolor. El dolor es casi inevitable como inicio de un análisis. Eh, Usted sabe que yo siempre he sostenido que el paciente del psicoanálisis es un paciente diferente. No es como el paciente de otro tipo de terapias que están muy bien y a las que respeto mucho. No, no creo que la única técnica valedera, la única teoría valedera sea la que me gusta a mí o la que yo he decidido llevar adelante. Claro. Creo que están muy bien muchas cosas del cognitivismo, de la psicología sistémica, de la gestáltica, están perfectos. Hay casos y casos, ¿no? Y Ujú. creo que hay casos que funcionan mejor con una técnica que no es el análisis y otros que funcionan mejor con nuestra técnica analítica. Y además, porque Freud decía, él mismo decía en aquel momento, bueno, esta es la herramienta que mejor se adapta a mi mano. No digo que es la única herramienta, es la herramienta que se adapta a mi mano. Y el Mm. psicoanálisis es la herramienta que se adapta a mi mano. Y yo, usted me habrá escuchado decir en tantas charlas que el paciente del psicoanálisis es un paciente que tiene algunas características. Por empezar, digo, es un paciente que está recorrido por la angustia. Es un Ujú. paciente que, por eso digo, si bien la angustia y el dolor no son lo mismo, pero digo, viene atravesado de una angustia o de un dolor. Y además de eso, es un paciente que cree y sabe que algo tiene que ver con eso que lo perturba. Es decir, se compromete el paciente del análisis. Y Claro. si no se compromete, para eso estamos los analistas, para comprometerlo. Es decir, viene alguien y dice, porque mi mujer esto y aquello y lo otro, y mis hijos me faltan el respeto, y en mi casa, y uno dice, perdón, ¿y usted qué tiene que ver con todo esto de lo que se queja? ¿No? O sea, algo tiene que ver usted, alguna actitud, hay algo que usted haga o que no haga para sostener esto. ¿Por qué esa pregunta? Tiene que ver con lo que usted dice, que el paciente no sabe que sabe. Sí, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque justamente, a ver, el paciente del psicoanálisis tiene que admitir esa verdad, Carlos, que hay un saber que lo recorre, que está en él, aunque él no lo sepa. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo voy a un cardiólogo, el saber está del lado del cardiólogo. Digo, la medicina ubica el saber del lado del profesional, ¿sí? Es él el que sabe. El psicoanálisis
ubica el saber del lado del paciente. El que sabe es el paciente. ¿Sabe qué Ujú. sabemos los analistas? Sabemos sostener ese territorio de desconocimiento. Sabemos sostener esa apertura de la pregunta. Mi amigo Dolina tiene un verso muy bello que dice: respuestas de la muerte, vivir es preguntar, ¿no? Y es muy común que a los psicólogos, me pasa cuando doy alguna nota o algo, se me pidan respuestas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para? ¿No? ¿Y cómo se hace para? Y los analistas no somos dadores de respuestas. Por lo general, somos generadores de preguntas. Y sostenemos ese momento de desconocimiento que al paciente lo inquieta tanto. Porque uno dice, bueno, entonces ha pasado esto y esto. Y el paciente dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Espere, o sea, ¿está de acuerdo con que funcione, con que esto está pasando? Sí, nos vemos la próxima. Y a veces, claro, se van con una, bueno, no me dejes ir así. Bueno, sí, lo tengo que dejar ir así, porque es en esa apertura de la pregunta donde quedan dando vuelta cosas en el paciente y a lo mejor aparece algo de ese saber que lo recorre y que él no sabe que lleva dentro de su sangre, ¿no? Por eso el paciente no sabe que una parte de él sabe. Es decir, que para analizarse hay que admitir que no somos individuos, ¿sí? Se utiliza, bueno, un individuo es alguien que no puede dividirse, ¿sí? Eso es un individuo. Y si algo plantea el psicoanálisis es que somos seres escindidos, divididos, seres que una parte de nosotros quiere algo y la otra quiere lo contrario. Seres Ujú. que tomamos una decisión y a la media hora o a los 2 días estamos eligiendo para otro lado. No, ¿sabés qué? Me equivoqué. O al rato nomás uno dice, esto no me pasa más. Yo te juro, yo no la llamo más. Se acabó. Dice alguien y cuando lo llamamos a la noche me dice, bueno, sí, le escribí. Pero dijiste hoy a la tarde que no la ibas a llamar. No, no la Sí, llamé. claro, sí, o por ahí, claro, le escribí, o por ahí la llamé también. Pero, ¿por qué? Porque quiero y no quiero lo mismo. Entonces, en esa decisión, en esa división, nosotros ubicamos lo que es la parte consciente, ¿sí? De alguien que dice, yo quiero esto, yo me quiero sentir mejor. Yo vengo porque quiero estar mejor. Ajá. Y uno después dice, pero ¿y si quiere estar mejor? ¿Por qué hace esto y esto que usted sabe que le hace mal? No sé, claro, la conciencia no sabe, el inconsciente sabe, aunque el paciente no sabe que sí sabe. ¿Se entiende cómo Que lo es el sabe. tema? Sí, 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 es complejo, pero lo explica de una manera que uno lo puede terminar entendiendo. Me quedó picando qué tiene que ver respecto de lo que dijo recién, que un paciente tiene que poner al analista en el lugar del saber. Claro, a ver, ¿por qué? Porque eso se llama transferencia, ¿sí? La relación que hay entre el paciente y el analista se llama relación transferencial. ¿Por qué? Porque el paciente le transfiere al analista un montón de cosas. Quiero decir, a veces se enoja con el analista y no es con nosotros. Y uno dice, espere, a ver, ¿con quién está enojado? Yo no le hice nada, ¿no? Ujú. A ver, ¿se enoja conmigo? ¿Quién lo trataba de esta manera? Y a lo mejor el paciente dice, bueno, sí, lo que pasa es que usted me hace sentir igual que mi papá cuando me retaba. Bueno, pues yo no lo reté, ahí me transfirió algo de su amor, su odio, su miedo hacia otras personas, ¿sí? Ujú. Entonces, allí aparece esto de la transferencia como motor del análisis. Pero recupere la pregunta, por favor, Charlie, porque no quiero quedarme sin responderle exactamente lo que me había preguntado. Me Era, fui un poco era, por el costado. era exactamente eso, ¿qué pasa cuando lo ponen al analista en el lugar del saber? Pasa eso, Claro. Bueno, es por la transferencia que sucede. claro, ¿por qué? Porque Freud tiene una frase que dice,
hay transferencia sin análisis, pero no hay análisis sin transferencia. ¿Qué quiero decir? Que uno, esta transmisión de transferirle a otro el saber, la tenemos, no sé, con el mecánico de nuestro auto. Uno dice, no, yo se lo llevo a Tito. No, dejá. No, él conoce mi auto, él sabe, y uno ya está, o yo le consulto a tal doctor, o yo compro la carne en tal lugar porque como hay uno deposita su confianza en otro, en muchos ámbitos. Pero, qué sé yo, si está cerrado Tito, uno puede ir a otro. El análisis requiere de esa transferencia y el paciente supone, de alguna manera, que nosotros tenemos un saber que lo puede ayudar. Porque si no, ¿por qué vendría a contarnos su vida? ¿Por qué vendría alguien a descargar sus lágrimas, su angustia, a hablar de sus secretos más temidos, de cosas que a veces le dan vergüenza? ¿Por qué si no creyera que nosotros sabemos cómo ayudarlo? Y el analista a veces debe representar esos personajes que está proyectando el paciente. Qué buena esa pregunta. Inevitablemente, a veces los representamos, pero el analista tiene que tener la habilidad, la destreza de entrar y salir de esos personajes, ¿no? Es decir, de permitirle, como si fuéramos una pantalla en blanco, permitirle al paciente que nos proyecte sus emociones, sus miedos, sus enojos, y por momento corrernos y mirar junto al paciente, como si saliéramos de la pantalla, como en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿se acuerda esa película de Woody Allen? Y nos sentáramos al lado y miramos juntos y decimos, ¿quién es ese que está ahí? ¿Quién es? Ah, mi mamá, dice de repente el paciente. Ah, está, listo, me lo puso a mí, pero no era yo. Entonces, por un rato, a ver, diga, ¿y por qué está enojado? ¿Pero por qué? Y atraemos hacia nosotros, ocupando esos lugares, teniendo la habilidad de saber que no es con nosotros, ¿no? Claro. Usted sabe que una vez cuando recién había comenzado a trabajar, le dije a mi viejo analista, Gustavo, le comenté de un paciente, yo estaba un poco incómodo con un paciente, porque yo le decía, porque me dice esto, y me atacó con esto otro, y mi analista me dijo, su problema es que se cree demasiado importante, Gabriel. Me dijo, no es con usted no es tan importante, es con otros que son importantes. Usted lo único que tiene que hacer es dejar que eso venga y encontrar de quién y de qué habla el paciente, porque la palabra genera una cuestión muy, muy mágica en un sentido, ¿no? Que es que cuando un paciente habla, dice algo distinto a lo que dice. El paciente dice más y dice menos de lo que cree, ¿sí? Y entonces saber eso, saber que en la palabra habita la confusión y una diversidad de sentidos es lo que debe sostener el analista, ¿sí? Y escuchar las palabras, no lo que los pacientes quieren decir, solamente lo que dicen. Allí está por allí se filtra esa verdad, ese saber no sabido del paciente. Cuando el paciente habla y no sabe lo que dice, ese es el momento interesante. No sabe lo que está diciendo. En un momento dijo que el dolor no es lo mismo que la angustia. Claro, porque la angustia es una emoción anticipatoria, ¿sí? La angustia se genera cuando tememos que ocurra algo. Por ejemplo, si usted estuviera en pareja, por ejemplo, no supongamos, y su pareja le dijera, Carlos, esta noche no vengas tarde porque tenemos que hablar, y no le dice más nada, es muy probable, usted se va a angustiar. ¿Por qué? Porque... Que no vaya a la noche. Claro, bueno, puede ser que no vaya, ¿no? Pero
Si regresa, que es lo que haría una persona medianamente cuerda, que es no salir corriendo ante esto, decir, bueno, a ver, voy a ver qué pasa, va a ir con angustia, porque va a ir temiendo que algo ocurra. La angustia anticipa que puede pasar algo. ¿Para qué? Para poner nuestros mecanismos de defensa en guardia. ¿Sí? Es eso que es tan molesto, que sentimos anticipatoriamente, nos pone en guardia y nos prepara para recibir una mala noticia, para pasar un momento difícil. La angustia sería como un amortiguador. De alguna manera, el dolor, en cambio, es una emoción, una sensación que aparece después de que algo ha ocurrido. Es decir, la angustia lo anticipa, el dolor sucede al acto. Es decir, cuando usted llega y su mujer le dice, bueno, te tenés que ir, no te quiero más, bueno, ahí ya no hay angustia, hay dolor. Puede haber angustia por otra cosa, que es, ¿y dónde voy a ir? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a hacer sin vos? Tengo miedo de no poder seguir adelante sin esta relación. ¿Cómo voy a hacer para ver a mis hijos? Aparecen angustias con otros tipos de temores, pero con respecto a ese hecho puntual, ahora lo que hay es un dolor, no me quiere más. Ya no tengo angustia por saber qué le pasa, tengo dolor por haber sabido qué es lo que le pasaba. Claro, claro. Respecto de las palabras, en un momento usted dice que un mundo sin palabras es un mundo sin deseo. Sí. Este concepto es un poco más complejo, pero me gustaría que lo recorriéramos juntos, a ver, como dice mi amigo Dolina, a ver si me sale cuando va a tratar de explicar algo, ¿no? Que es complejo. El ser humano vive en un universo de palabras. Somos sujetos de la palabra. La palabra nos recorre, nos precede, nos habita, nos sucede. ¿Sí? Somos antes de nacer gracias a las palabras. Hay alguien que dice, estamos buscando un hijo, por ejemplo, y nos instala ya en ese lugar donde todavía no hemos aparecido, pero nos están esperando, ¿sí? O dice, bueno, vamos a tener un hijo, se va a llamar así. Es decir, ya eligieron un nombre. ¿Por qué? Todavía no llegamos al mundo y ya hay una palabra que nos espera y que nos va a nombrar toda la vida. Una palabra que para nuestros padres tiene un sentido. Quiere decir vida. Porque este nombre quiere decir fuerza, porque este era el nombre de mi abuelo. Hay un deseo que recorre nuestro nombre que ya nos está esperando. Y ahí aparecemos nosotros, en un mundo de palabras que nos están esperando. ¿Sí? Y con una obligación, Carlos, que es que el ser humano todo lo que quiere lo tiene que pedir. ¿Sí? A diferencia de los animales que toman lo que necesitan, el ser humano tiene que pedir lo que quiere. Y hay un otro que tiene que interpretar lo que pedimos. El bebé llora y la mamá, bueno, a ver, tiene hambre, tiene sueño, le duele algo, tiene calor, simplemente está caprichoso. ¿Qué le pasa? Bueno, hay un otro que le va a dar sentido a nuestro pedido, ¿sí? Y ese otro va a interpretar algo de lo que digamos, pero no todo. Porque la palabra no puede decirlo todo. Siempre queda algo que se pierde en el camino entre lo que pido y lo que el otro me da. ¿Sí? Es decir, pero le decimos a nuestra pareja, a ver, yo no entiendo, ¿qué más querés de mí? O sea, bueno, esa pregunta, ¿sí? ¿Qué pretende usted de mí? Diría Isabel Sarli en la película, ¿qué pretende usted de mí? Es, a ver, ¿qué más? ¿Por qué? Porque hay algo que no me está diciendo con las palabras, hay algo que se pierde y yo no entiendo qué es. Por lo general, cuando yo pido algo y recibo otra cosa de lo que pido. Siempre. ¿Sí? Esto es común. Uno dice, pero a ver, si vos me dijiste que querías... No, yo no te dije eso, decimos. Es decir, yo pedí algo y el otro interpretó y en el medio hay algo que se pierde. Eso que se pierde
eso que no entra en el mundo, porque la palabra no lo puede abarcar, eso que queda insatisfecho en mi pedido, es lo que genera el deseo. ¿Sí? Es lo que genera el deseo. Digo, ¿por qué? Porque hay algo que quedó insatisfecho. Y yo deseo eso que quedó insatisfecho. Deseo eso que no obtuve. El deseo y la insatisfacción se necesitan, se requieren y se alimentan. Deseo, encuentro, pero quedo un poco insatisfecho. Deseo esto y otra vez encuentro otra cosa y quedo insatisfecho. Entonces, en este mundo donde tenemos que transitar la vida de la mano de las palabras, pero las palabras no alcanzan para decir exactamente lo que queremos, lo que deseamos, en esa pérdida aparece el deseo. Por eso, un mundo sin palabras sería un mundo animal, es un mundo de la necesidad. Y los animales tienen necesidades y encuentran o no encuentran lo que necesitan. El ser humano, aunque encuentre, nunca encuentra lo que deseaba. Siempre encuentra otra cosa. Pero no puede establecer una aceptación con lo que encuentra. Sí, claro, sí. Si tenemos suerte, uno acepta y disfruta de aquello que encuentra, pero lo que encontramos nunca es exactamente lo que habíamos deseado. Entonces, No. así la pasáramos muy bien. ¿Sí? Fue un viaje soñado, paisajes divinos. No sé lo contento que vine, lo que disfruté, y por ahí se filtran, lástima que, y aparece algo que no sucedió, o algo que me quedó pendiente. La próxima vez que vuelva, uno llega y te juro, en cuanto pueda, viajo de nuevo. ¿Por qué? Digo, el animal satisfecho de comer no dice, bueno, en cuanto pueda, caso de nuevo. ¿Estás satisfecho? Está satisfecho. El ser humano nunca está satisfecho. Siempre lo recorre el deseo de un poco más. Con esta limitación de la que usted me está hablando, la palabra cura. La palabra, yo escuché muchas veces decir eso, Carlos, que la palabra cura. Y tengo que decir que la palabra cura a veces, no siempre, porque no todas las palabras son iguales. ¿Sí? Las palabras, muchas veces, como nos movemos en un mundo de palabras, son palabras que no dicen nada. O sea, la mayoría de las veces hablamos y no decimos nada. Quiero decir, cuando uno se queda conversando durante 4 o 5 horas de un partido de fútbol, de una noticia que no afecta a nuestra vida directamente, ¿no? De un chusmerío, ahí no dice nada de uno mismo. Uno no dice nada. Heidegger dijo que vivimos una vida inauténtica. ¿Por qué? Él decía, porque vivimos en el mundo del sé. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos lo que se habla, comemos lo que se come, hoy diríamos, miramos las series que se miran, que hay que mirar, ¿sí? Opinamos de los temas. Viene alguien y dice, che, ¿qué opinas de...? Y si uno desconoce, lo miran con cara rara, dice, ¿qué vivís en un tupper? O sea, vos no sabés que... No lo sé. A lo mejor el tipo estaba descubriendo la teoría de la relatividad en ese momento, pero queda como un imbécil porque no sabía quién había ganado tal o cual concurso televisivo, ¿no? O cómo salió un partido. Es decir, que el mundo nos invita a no decir nada y a hablar de cosas que poco importan, para no hablar de lo que sí importa, que es que somos seres finitos, que nos vamos a morir, ¿sí? Que no va a haber tiempo para cumplir todos nuestros sueños, que las personas que amamos en algún momento no estarán, y que tenemos que comprometernos con nuestra vida, digamos, pero para comprometernos en serio tenemos que saber que tenemos un tiempo limitado. Ahí se abre la puerta, diría Heidegger, para una vida auténtica, que es la vida de alguien que sabe que hay una
dentro de sus muchísimas posibilidades, estudiar, no estudiar, trabajar, casarse, salir con un hombre, salir con una mujer, ser profesional, ser comerciante, dentro de las muchas posibilidades. Hay una que ni los médicos, ni los comerciantes, ni los solteros, ni los casados, ni los heterosexuales, ni los gays van a poder evitar nunca, que es la muerte. Entonces, existimos en tanto y en cuanto no se ha llevado adelante esa posibilidad, la posibilidad que termina con todas las posibilidades. Entonces tenemos que pensar, y cuando pensamos en eso, empezamos a lo mejor, reemplazamos esa palabra vacía, esa palabra que no dice nada del todos los días, del qué rico, ¿dónde compraste el pan? Mirá qué rico lo que trajo, qué bárbaro. Lo reemplazamos por una charla que tiene que ver con nosotros. Con el, sí, el pan está rico, pero vení. No vine para traerte pan. Vine porque te extraño. Vine porque te quiero. Vine porque sos un amigo muy importante para mí. Y alguien aparece con eso que es una palabra plena, que dice algo de verdad de mí, e incomoda. Dice, bueno, aflojata, yo, bueno, ya está, sí, démonos un abrazo, ya está. Incomoda, o sea, es verdad, incomoda. Es difícil. es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la palabra plena, que es esa palabra que dice algo de verdad de nosotros, nos convoca y convoca al otro. Si lo escucha, bueno, te doy mi palabra plena, ¿cuál es la tuya? ¿No? Y el otro se incomoda porque es muy difícil transitar ese mundo. El análisis promueve palabras plenas. Espera, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué hizo esto? Tipo estaba contando una anécdota cotidiana, espere, ¿por qué hizo eso? Es decir, ¿qué lo recorrió? ¿Qué de usted se juega en esa mala contestación, en ese acto de traición, o en ese acto de cobardía, o en esa angustia? Es decir, ¿qué le pasa a usted? Bueno, cuando el paciente toma el guante y empieza a hablar de él, se abre el camino de la palabra plena. Cuando eso ocurre, la palabra cura. Gabriel, estamos redondeando el tiempo, aunque no lo pueda creer. En serio, recién Estamos, empezamos, pobre, palabras sí. cruzadas. Pero qué interesante que palabras cruzadas nos dispare a hablar tanto de la palabra. Me quedan dos preguntas que tengo ganas de hacerle. La primera es, ¿por qué palabras cruzadas? Porque justamente habitamos un mundo de palabras y porque el mundo no es más que eso, que palabras que se cruzan, las mías con las de otro, el te quiero con el yo no, el dame con el no te doy o el sí, tomá. Y en el análisis son palabras que se cruzan, un análisis es, yo dije en aquel momento que palabras cruzadas era otra manera de describir un análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las palabras que se cruzan del paciente al analista, del analista al paciente, las palabras que se cruzan dentro del paciente, las que dice y las que elige callar, las palabras que se cruzan dentro del analista bajo la forma del pensamiento o de la intervención, que mejor ahora no. Sí, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Debería haberle dicho, pero no le dije. Ay, mira, ahora caigo. Es decir, vivimos en un universo de palabras que se cruzan, ¿sí? Y nuestra mayor o menor posibilidad de tener una vida que tenga un sentido tendrá que ver con cuáles son las palabras sobre las que nos montamos como si fueran un corcel, sobre qué palabras me monto yo para que se crucen con las palabras de los demás. Porque si alguien viene y dice, ¿qué opinás? ¿Fue o no fue penal? Y yo digo, mirá, no lo vi, o sea, pero sabés que te quiero, ¿no? Digo, yo elijo montarme y cruzarle una palabra que lo convoca a lo mejor al otro, hablar de otra cosa. O alguien dice, ¿podés apagar un segundo la tele? No, estoy mirando, pero te quiero decir algo. Hoy estuve pensando en vos y me quedé preocupado por esto o por aquello. Uno introduce, se monta y cruza en el camino del otro palabras que tienen un sentido porque son plenas. Obvio que nadie puede vivir todo el tiempo arriba de un corcel que camina tan fuerte, que camina tan rápido
y que es tan veloz y tan furioso. Pero tampoco es cuestión de dejarlo, pobrecito, que engorde, que pastee y que pierda su potencia. ¿Por qué? Porque es la palabra plena la que nos lleva del dolor a la verdad. En esta reedición, en el prólogo, habla de que podría haber tenido otro tipo de intervenciones Sí, en este momento después de 10 años. sí. Sí, se me cruzan otras palabras, ¿no? Claro. Pero además yo ahí aludo a otra cuestión, ¿no? Que es eh, el tiempo, ese arcano inmanejable, imposible de detener, eh, y cómo nos afecta, digamos, personalmente y culturalmente. Cuando yo escribí ese libro, Palabras Cruzadas, escribí el caso de Luciana, una chica que estaba atravesando un momento de violencia con su pareja. En aquel momento no existía el término violencia de género. En aquel momento no existía una comisaría de la mujer. Claro. En aquel momento no estaba instalado el tema como está ahora, que uno lo habla y todo el mundo sabe de qué habla y se compromete y aparece en la televisión un logo que dice: si está sufriendo violencia, llame a tal número. Ese número no existía en aquel momento. Y como la cultura en la que habitamos también nos define, las personas que sufren una cultura se reconocen o no en ese dolor de un modo distinto. Entonces, estoy seguro de que mis pacientes en aquel momento hubieran dicho otra cosa y yo hubiera tenido otras intervenciones. ¿Por qué? Porque tenía que cruzarme a otras palabras. Yo salí al cruce de las palabras que los pacientes me trajeron. Hoy estoy convencido de que me traerían otras y que también serían otras las mías. Claro. Y en este libro reeditado hay un caso nuevo, un último caso, en donde incorpora un concepto muy complejo y que se entiende muy claramente en el caso, pero nunca antes había puesto un concepto tan complejo como el de la construcción. Sí, porque es realmente, como usted lo señala, un concepto complejo, ¿no? Ajá. Difícil de entender y difícil de llevar adelante. Es más o menos así. El analista tiene algunas intervenciones a su alcance. Digo, el analista puede callar. Uno dice siempre, fui al psicólogo y se quedó callado casi toda la sesión. Bueno, no siempre ocurre, pero puede ocurrir que el psicólogo, el analista decida callar. Es una intervención. No tiene nada para decir. Justamente en el silencio habitan todas las palabras. Cuando el silencio también es una palabra plena, el silencio del analista dice un montón de cosas, ¿sí? El paciente viene y dice: bueno, y lo agarré, le pegué un cachetazo, y el analista no dice nada. En ese silencio que queda, a veces el paciente se defiende y dice: bueno, pará, no es para tanto. Yo no dije nada. ¿Se lo dijo usted? ¿No? Pero a veces elegimos el silencio, a veces la pregunta, a veces una intervención más mundana. Mire, le conviene irse hasta la avenida, y no importa. A veces la interpretación, que ya es una intervención más jugada. Tendríamos que tener más tiempo para desarrollarla, ¿no? Pero bueno, la interpretación ocurre cuando el analista dice lo que el paciente ha dicho antes y no escuchó. ¿Sí? Es decir, el paciente habla y nosotros vamos juntando algunas cositas y en algún momento uno dice: ah, sí, claro, como su mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vi, porque usted me dijo esto ya, pero no lo escuchó. Entonces aparece esa interpretación que es una intervención ya mucho más jugada, pero hay una que es, creo yo, es la más difícil,
que le toca llevar adelante a veces a un analista, que no se utiliza todo el tiempo, que aparece muy de vez en cuando y a veces nunca, que es la construcción. Y la construcción es del orden de un cuento, Carlos. Es del orden del había una vez. ¿Cómo sucede esto? Dijimos recién que las palabras no pueden decirlo todo. Entonces el paciente no puede contarme toda su historia, porque las palabras no me lo pueden decir todo. Llega hasta donde puede. Aún un análisis donde se trabaja muy bien, hay un momento donde el paciente, ahí sí dice, no sé más. Sí, agotó hasta ese saber no sabido. Interpretamos sueños, lapsus, actos fallidos. Ya está, me queda un vacío de sentido, que es donde no pueden entrar las palabras. No puedo. Y a veces, para que la lógica de por qué el paciente es como es, por qué ama como ama y por qué sufre como sufre, para que esa lógica suceda, falta un poco más. Y ahí es donde el analista está convocado a construir. ¿Qué es qué? ¿Usted vio Jurassic Park? Sí. ¿Se acuerda cuando el científico explica y le explica a otro y que le pregunta, pero ¿y cómo hicieron para genéticamente reconstruir, darle vida a un dinosaurio? Y dijo, bueno, la parte que faltaba en la cadena de ADN la llenamos con cadena de ranas, que se parecen mucho. Es decir, utilizamos algo que no era de ellos para llenar un espacio que estaba vacío. Algo así es la construcción. Decide el analista llenar ese hueco, un puente. El paciente llega a un precipicio y tiene un vacío, y el analista construye un puente, que es una historia, y que tiene que ver con la creatividad del analista y el conocimiento que tiene del paciente, y entonces le dice, a usted lo que le pasó fue esto. Cuando usted tenía 6 años, se despertó una noche y escuchó tal cosa, y vio a sus padres que peleaban o lo que fuere, y usted sintió tanto miedo en ese momento que se refugió en tal otra, y le contamos, y por eso, decimos al final en el colorín colorado, y por eso usted ahora hace esto y aquello. Es decir, esto no lo trajo nunca el paciente, lo tenemos que construir nosotros con los datos que el paciente nos dio. No es cualquiera. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera es importante que lo que construimos sea cierto. Lo que es importante es que le dé al paciente una lógica que le permita subirse a ese puente y cruzar el aire. Ah, claro, es por esto. Si logra cruzar y cambia su comportamiento, su manera de sufrir, su manera de amar, la construcción fue exitosa, fue muy exitosa. ¿Por qué? Porque tenemos que llenar un vacío. Y el psicoanálisis, por eso yo siempre he dicho, el psicoanálisis, más que una ciencia, es un arte. Es un arte. Porque en algún momento tenemos que crear algo que no existe. Absolutamente. Inmediatamente entendí por qué tantas veces decía que el análisis es un arte. Porque a veces el analista se ve convocado ante la tela en blanco a tirar algunas pinceladas que le den un sentido a la obra. Bueno, Gabriel, si quiere agregar algo más para su gente y su público y sus lectores, nos estamos despidiendo. Bueno, no, simplemente agradecerle a usted, Carlos, y repito mi gratitud hacia la gente de Editorial Planeta, hacia los amigos de Un Plan, pero profundamente a usted que me ha permitido transitar un rato de pensamiento tan estimulante para mí. Y agradecer a los lectores, digamos, y a los espectadores que miren esto, por dejarme transmitir algo de lo que hago, de lo que amo, mi modesto arte, que es el intento de ser cada día el mejor analista que puedo ser. Gracias. Muchas gracias.